Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy, como pueden ver, estamos en un pueblo especial, en un decorado especial. Con motivo, como saben, de la Semana Santa, pues hemos querido hacer algún programa especial, sobre todo intentando ser originales, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la musicalidad en la Semana Santa, algo que posiblemente todos tengamos ahora mismo en la cabeza, pues las procesiones. Procesiones con esas bandas, bueno, nada más lejos de la realidad. La musicalidad en la Semana Santa durante siglos, sobre todo en nuestra provincia de Burgos, tiene muchísimo más que las bandas. Las bandas es, podemos decir, lo último que se ha recuperado de la Semana Santa burgalesa. Para hablar de todo ello, de la musicalidad en la Semana Santa, tenemos con nosotros a un grandísimo estudioso, tanto en patrimonio como en vestimentas y, por supuesto, en música tradicional. Con él vamos a descubrir secretos que muy pocos conocíamos y sobre todo vamos a conocer la historia de nuestra música, la historia de eso que igual un Jueves Santo en su pueblo, pues alguien recita unos poemas cantados o unas mozas que piden limosna cantando. Bueno, pues eso es lo que lleva tradición y eso es lo que lleva muchos siglos en nuestra provincia, no las bandas, aunque también hablaremos de ello. Alfonso, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si he hecho bien el resumen un poquito de lo que vamos a tratar hoy en el programa. Sí, la verdad es que es muy curioso porque todos los temas que todavía seguimos escuchando dentro de nuestras localidades cuando llega Semana Santa son temas muy antiguos que están muy arraigados en la tradición. Y quizás es de lo último que todavía podemos encontrar y conservar de esa antigua música tradicional que antaño envolvía a nuestras localidades durante prácticamente todo el ciclo litúrgico. Pero bueno, es la Semana Santa quizás la más rica en todo ello. No hace muchos años que se está perdiendo. Muy pocos sitios ya lo conservan, pero estamos hablando de 50 años en los que la mayoría de los pueblos vivíamos esa musicalidad y que se ha perdido quitando en 6, 7, 8 pueblos de Burgos, ¿no? Hablamos de la España vaciada. Al final es algo que se repite en todos los sitios. En el momento en que la gente empieza a desaparecer de los pueblos, esos ritos que se repiten año por año, pues dejan de realizarse. Ya no hay mozas en los pueblos que canten, a no ser que sean pueblos grandes, claro, que canten estos cantos como hablaremos después de pedir cera o para el monumento. Aún así, monumentos ya casi no se hacen tampoco, ¿verdad? Prácticamente muy pocos conservan esos monumentos antiguos, sí. Pero bueno, todos estos temas se desgranaban durante todo ese ciclo y como os digo, afortunadamente, aun pueblos pequeños hay ciertos temas que están tan arraigados en la tradición que cuando llegan los días importantes de la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, la Pascua, hablaremos también de esa procesión del encuentro, pues lo seguiremos escuchando dentro de nuestras localidades. Vamos a decir, ¿desde cuándo podemos hablar de esta musicalidad en nuestra Semana Santa? Que se sepa, claro, obviamente. A ver, no hay fechas, estamos hablando de música tradicional, es una de las características de la música popular, que tiene una transmisión oral. Estamos hablando de músicas tremendamente antiguas que por el uso que han tenido, pues por eso han tenido una conservación. Las sonoridades son tremendamente antiguas. Tened en cuenta que en el momento hasta 1962, que fue el Concilio Vaticano II, las misas se decían en latín y culo populis en las iglesias. Al revés, sí. Y había una música litúrgica que es la que se utilizaba dentro de la iglesia, lógicamente en latín, a veces latinajos, porque claro, la gente en los pueblos pues leía... Esa es letanía, ¿no? Eso es, se hacía ahí está, de corrido, ¿no? Sí, lo leía además, entonces bueno, lógicamente no sabía latines, a veces ni el propio sacerdote. Y luego había una música paralitúrgica que es todo esto, ¿no? Estas músicas que en muchos casos, ahora veremos en los temas de Semana Santa, son temas eruditos, temas cultos que musicaliza la gente del pueblo, por eso tenemos sonoridades tremendamente antiguas. De hecho, las relacionamos directamente con la otra música tradicional ya más conocida, ¿no? Con los temas de baile, con las rondas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de músicas tremendamente antiguas, algunas relacionadas directamente con las sonoridades del Renacimiento y el Barroco. Caray, lo que vamos a aprender hoy. Si te parece, podemos hacer evolutivamente, ¿no? Vamos con la Cuaresma, cómo se empezaba y hasta acabar ese domingo de
de fiesta, ¿no? Ese domingo de Pascua. Sí, porque la Semana Santa no tiene sentido si no hay un día de resurrección, lógicamente. Pues una cosa muy interesante en la provincia Por cierto, de Burgos... discúlpame, vamos a dar las gracias a la parroquia de Santa Águeda, que nos ha cedido este rinconcito de un órgano moderno, un órgano antiguo, para hablar de música, que les damos las gracias por recogernos. Por cierto, a ver si algún día podemos volver a escuchar... 100.000 euros tienen la culpa. Más o menos, yo creo que andarán por ahí, esperemos. Vamos en orden entonces, Alfonso. Pues mirad, lo que fue muy interesante en la provincia de Burgos, por desgracia solo se conservan unas, a las que habéis hecho vosotros un trabajo también interesante, son las mozas de la Virgen. Llegada la Cuaresma... Villalmanzo hablamos, ¿verdad? Villalmanzo en ese caso, sí señor. Llegada la Cuaresma, muchas de las localidades de la Sierra de Burgos, de la Ribera del Duero, de la Arlanza, tenían grupos de mozas, en muchos casos coincidían con las mozas que en ese momento... Las quintas, ¿no? Sí, las hijas de María, que eran las quintas del momento, pues las que se encargaban de, durante todos los días de Cuaresma, todos los domingos de Cuaresma, y las fechas importantes, San José, San Matías, la Anunciación, que a veces caían... Como este año el Día del Padre, ¿no? Eso es, o la Anunciación, que también va a caer dentro de la Cuaresma, pues ellos recorrían las casas del pueblo vestidas de luto. En algún caso llevaban un Cristo perfectamente revestido con faldillas, pequeñito, en un cojín, llevaban una vela y llevaban un cesto. Y por eso se llamaban las mozas del Cristo, las mozas de la Virgen o las mozas de la cera. Y ellas cantaban cada domingo en castellano, porque el cura lógicamente había leído el Evangelio en latín, ese Evangelio que tocaba ese domingo. Y bueno, pues recorrían todo el pueblo en la mañana del domingo, después de misa, y solicitaban dinero para después comprar cera, esa cera que claro... Que se iba a usar luego en la Semana Santa, en el monumento, ¿no? Eso es. Y además luego ellas también serían, en muchos casos, las encargadas de desgranar todas las canciones antiguas que se hacían entre los días de Jueves Santo y Viernes Santo, o incluso los temas de la Pascua. Y por cierto, Alfonso, no solo de Villalmanzo viven las mujeres de la cera, ¿no? Eso es, había más de 40 localidades en la provincia de Burgos que tenían mozas de la cera, mozas del Cristo, mozas de la Virgen. Ya os digo que por desgracia es una tradición perdida y que estuvo muy arraigada. Solamente en una localidad hemos recogido que los temas de la cera los hacían los monaguillos. Venimos a buscar, tomemos agua bendita, mis compañeras y yo. Ya nos llegamos al Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores es que cuando empieza también la Semana Santa en Burgos, ¿no? Claro, en todos los sitios, o sea, pensad que es la Semana de Pasión, Viernes de Dolores, Domingo de Pasión Sábado de Pasión y Domingo de Ramos. El Viernes de Dolores es cuando empiezan a desgranarse muchos de los rosarios de los dolores, procesiones de la Virgen de los Dolores, como las tenemos aquí en Burgos, y empiezan a aparecer temas muy interesantes. Por ejemplo, Villaforela. Ahora ya no lo hacen, pero había una procesión de la Virgen de los Dolores que iba hasta la ermita y todos los hombres cantaban un tema muy interesante, que si queréis os hago, pero pensad que tiene una relación muy directa con lo que ahora conocemos como saetas. ¿Ah? ¿De ahí vendrá la saeta andaluza? Quizás sí, por lo que dicen ciertos estudiosos de ciertos cantos de trabajo y religiosos de por aquí, pues quizá puede surgir aquello de por allá. ¿Cómo suena? Oh admirable Redentor, tu pasión sea alabada. Oh admirable Redentor, María, que en su vientre llevo todo el tesoro del cielo para pagar por el hombre
un Dios verdadero. Madre mía, complicadísimo. Y pensad que esto Y lo más hacían... a estas horas de la mañana que estamos grabando, que no ha reposado todavía la voz, ¿verdad? Totalmente. Madre, Pensad ¿y que esto todos los hombres Esto lo lo cantaban todos los hombres, sí. ¿Mujeres Aún no así- contestaban? No, en este caso no. Luego ya Madre mía. hay otros temas, como luego veremos, como los que hemos escuchado también, de pedir cera, que eran temas de mujeres. Bueno, esto en Villafruela. ¿Seguimos con la Semana Santa? Bueno, la verdad es que también se desarrollaban una serie de calvarios, claro, lógicamente todos los viernes de Cuaresma, rezo del Calvario, y hay calvarios muy antiguos. Hay rosarios de dolores y rezos de calvarios, por ejemplo, hay alguno en la zona de Muñón muy interesante, donde además siempre son antifonales, es decir, hay un cantor y contesta el el resto coro, del ¿no? pueblo, eso es. Y luego ya llegamos directamente a Los días grandes, ¿no? a Jueves los días Santo, grandes. Viernes No, Santo. tenemos primero el Domingo de Ramos. Ah, bueno, claro, es verdad. El Domingo claro. de Ramos, eso es. También Más hay temas- alegría, supongo. Sí. Jesús que triunfante entró, es uno de los temas quizás más normales dentro de nuestra Semana Santa, y también es otro día para pedir para cera. Ya os digo que las monjas... Aquí el caso es pedir. Las monjas de la cera pedían todos los días. Y luego ya directamente nos vamos a los temas propios ya a partir del lunes de la Semana Santa. Procesiones ya eran Jueves Santo, Viernes Santo, en los pueblos no es como ahora en las capitales, ciertas cofradías que van saliendo a partir de toda la Semana Santa, ¿no? Allí Obviamente prácticamente- que es donde hay más gente, claro. Sí, claro, no, pero en la época los pueblos estaban llenos de gente, pero era también la semana de montar el monumento. Por ejemplo, en la sierra es muy interesante porque dentro de los adornos que se ponían con la cera y el aceite, las lamparillas de aceite que se alumbraban los monumentos, se ponían una serie de jardineras que habían estado cuidando las mozas días antes porque habían hecho germinar trigo en oscuridad para que saliese de color blanco y... Al no tener luz, claro. Claro, y completamente rectos, ¿no? En recuerdo de los jardines de Adonis, porque además... De ahí vendrá lo de eres un Adonis. Claro, y además estas jardines recuerdan la vida, el nacimiento de la El vida. germen, claro. Claro. Vámonos a los días grandes, porque por tiempo no podemos... Nuestro programa dura 25 minutos y es lo que tenemos, ¿no? A ese Jueves y Viernes Santo en la provincia. Mirad, el miércoles santo se supone que es el día del prendimiento. Entonces, la gente también asistía a la iglesia por la tarde para hacer rezos y, en este caso, si queréis, os voy a cantar un romance del prendimiento de Jesús que recogí en mi pueblo, en Palazuelos de la Sierra, y no os No te digo nada. emociones, que ya te estás Mirad emocionando. ese final para que veáis algo muy interesante que se supone que tiene una relación directa, como decía, con los evangelios canónicos. Pues Perdón, vamos. con los evangelios apócrifos. Pues vamos a escucharte. Miércoles santo salió Judas con falsos intentos, casa de Caifás entró y juntos los fariseos esta suerte les habló. Príncipes, ¿qué es lo que hacéis? Si estáis de Jesús tratando, que cómo le prenderéis. Yo le pondré en vuestras manos si algo me prometéis, y si no le conocéis, una señal también dejó para que sepáis quién es aquel a quien dio un beso es el que habréis de prender. No penséis que os engaño, de mi maestro amigo, boca, lengua, pies y manos, respondió el falso concilio, 30 dineros te damos, y te juras me contento, pero tengo algún recelo, que mi alma se me inquieta,
juntos mis compañeros y han de dar la muerte cierta. Judas, no tengas temor, así todos respondieron que soldados de valor, bien armados quedaremos para prender al traidor. Fue donde estaba la Virgen y con una risa falsa la dice de que te afliges, si conmigo solo basta para que tu hijo se libre del gozo que recibió aquella Virgen sagrada, de cenar muy bien le dio. Fue la cena tan colmada que ninguna falta dio. Oh Judas falso traidor, tú pagarás el pecado y haber rendido al Señor, en quien todos confiamos, que no de su salvación. ¡Olé! Pues vamos a continuar, pero sí que me gustaría saber algo. ¿Qué pasaba después del Domingo de Lázaro, que es justo el previo al Domingo de Ramos? Eso es, el Domingo de Lázaro era el día que la Iglesia ya entraba en el luto de la Pasión, de tal forma que al toque del Gloria enmudecían las campanas, ya no volvían a sonar hasta el día del Domingo de Pascua, eso es, o el Sábado Santo por la noche. Y al toque de Gloria también se cubrían los altares de cortinas de color morado para que ya no se viesen las imágenes de los santos y de la Virgen. Aquel día comenzaban los sermones largos. Mi abuela Basi decía: el domingo de Lázaro cogimos un pájaro, el domingo de Ramos le pelamos y el domingo de Pascua le echamos al ascua. Durante la misa se hizo ceniza y durante el sermón se hizo carbón, porque es realmente los 3 domingos importantes de Lázaro, porque es el día en el que el Evangelio nos cuenta la historia de Lázaro, ¿no? ¿Qué pasa? Que si las campanas no suenan, que es las que realmente nos cuentan un poco, es la lengua de la gente, ¿no? Es la que nos cuentan las cosas, ¿cómo nos podemos enterar? Ah, la marraca, la matraca y la carraca. Esto lo utilizaban los niños para recorrer las calles del pueblo y avisar. Aún hoy. ¡Las completas, jóvenes y viejas! La que no quiera ir, que se vaya a dormir. ¡Las completas! Porque los rezos de completas eran muy interesantes, eran los que se hacían alrededor de los tenebrarios, esos oficios de tinieblas que también desaparecieron después del concilio. Los tenebrarios, sabéis que es un candelabro de forma triangular, muy relacionado con el candelabro judío, tiene 13 velas, representaban los apóstoles y las 3 Marías, y la Virgen. No he visto ya de eso, ya no he visto, ¿no? Bueno, en la catedral hay alguno, y todavía se conservan algunos que son muy interesantes en los pueblos. Lo que estamos aprendiendo. Vamos a seguir hablando de musicalidad y lo vamos a hacer ahora con los temas que se cantaban en el monumento y, por supuesto, también en esos días de días grandes, como los sayones en Gumiel, Sotillo. El caso es que muchos de estos temas que se desgranaban durante, como bien dices, los rezos del monumento o los oficios de Jueves Santo y Viernes Santo, tienen una relación directa con las famosas rimas sacras de Lope de Vega y a su vez también con unas anteriores que de Jaime de Valdivielso, de 1612, que publican en Toledo. Eran amigos, Valdivielso, Lope de Vega y Cervantes. Bueno, sí, cayeron tan del gusto del pueblo que se aprovecharon esos temas y con las musicalidades, lógicamente, que cada pueblo pues, les incluía, pues son los que hoy seguimos cantando. De hecho, bueno, pues son los famosos romances de la Pasión, que en Ávila, en ciertas zonas, por ejemplo, cantan siempre a 2 voces. Aquí era prácticamente igual. Incluso hay uno muy interesante, que son los desposorios de la Virgen, por esa mistificación que hay entre la figura de Cristo y la Virgen, ¿no? Como esposos místicos, ¿no? del amor. Los dos más dulces esposos, los 2 más tiernos amantes, los mejores madre e hijo, porque son Cristo y su madre. Contempla a Cristo y María y alman tantas soledades. Ese, por ejemplo, es un tema que se cantaba en la carrera, es decir, en la procesión el día de Jueves Santo en Regumiel de la Sierra, ¿no? El misticismo de Jesús y María. Y muchos de estos romances, como os digo, pues
tienen esa relación directa, como por ejemplo el canto de los sayones, o como por ejemplo esa vía sacra maravillosa de la Cofradía de la Esclavitud de Gumiel de Izán, ¿no? Con esa imagen de la soledad antigua que tiene el origen en esa imagen de la paloma, ¿no? Del convento de la Victoria de Madrid. ¿Y en Sotillo? En Sotillo de la Ribera, el canto de los sayones, que también es uno de esos romances antiguos de las rimas sacras de Lope de Vega o de Valdivielso, claro. Qué curioso. El día de Pascua tenía que ser algo el día más importante, ¿no? Y de hecho es quizás dentro de los temas tradicionales, como se dice ahora, el hit parade, porque muchos de esos temas de Pascua... El que más flow, ¿no? Totalmente, se siguen cantando, se siguen cantando. Es muy interesante porque hay, por ejemplo, pues fiestas de ramos, muchas de estas mozas luego portan unos ramos muy bonitos, que son, bueno, pues unos armazones rellenos de cintas, de rosquillas, que se subastan durante la procesión para sacar dinero también. Eso se hace mucho el día grande en las fiestas de los pueblos igual, ¿no? Hay ciertos ramos que bueno, se día de conservan, fiesta, claro. Sí, pero hay ciertos ramos que se conservan en fiestas patronales, en sí. santos y vírgenes, pero hay una parte muy importante de estos ramos muy desconocidos que se hacen el día de la Pascua. En la Rabanera del Pinar, en ciertos pueblos de la sierra, es que hay un montón de ellos, sí, sí, donde aparecen las mozas con estos ramos de rosquillas y a la vez que se van cantando las canciones del manto. Ya sabes que bueno, se entra a la iglesia, se sacan las imágenes, los hombres van por un lado con el Cristo o a veces con un niño Jesús. Ese encuentro, ¿no? Eso es, las mujeres con una virgen. Y cuando se encuentran en la plaza, eso, ¿no? Es, y se quita el manto de luto a la Virgen, no. Ya Ya tornean las campanas, ya sale la procesión, ya saca la cruz de plata y el Cristo nuestro Señor. Oh, que mañana de Pascua, Pascua de resurrección, todas las saber del mundo dan las Pascuas al Señor. La verdad que son temas muy bonitos. Ya suenan las campanas, lo has dicho, ¿no? Eso es, y era el momento en que volvían a salir. En el momento de que volvían a sonar las campanas era en el toque del Gloria, lógicamente, la misa de Pascua. En la misa del gallo. Y no, la misa del gallo sería la de Navidades. Perdón, en este la caso, misa de Pascua, y la Pascua. Es. ¿Qué digo yo de la misa del gallo? No, la misa de Pascua, claro. Claro. Y bueno, y también, pues durante esa semana, por ejemplo, en la zona de la Ribera, los monaguillos salían a cantar para pedir durante toda la semana hasta el segundo domingo de Pascua. Y vamos a terminar ya diciendo, bueno, pues, ¿de dónde viene esto de las bandas de cornetas y tambores? Porque Pues, esa musicalidad es relativamente actual. Sí. Bueno, es lógico que ciertas cofradías, por ejemplo en Fuente el Césped, en Sotillo de la Ribera, acompañase, por ejemplo, la obra pía, ¿no? Que son soldados romanos con unas tamboras muy antiguas que, lógicamente, como estamos en luto, pues cubrían con un paño negro y destemplaban, ¿no? Para ese sonido roto y grave. Sin eso vibración, es quizás, sí. Eso es, a veces acompañaba un simple clarín y eso era lo que por tradición había en los pueblos. Ya a finales del siglo XIX, por tradición del romanticismo, es cuando aparecen las actuales bandas de música que a partir de los años 30 del siglo XX se convierten en bandas de cornetas y tambores. Hasta lo que hoy vemos, ¿no? Hasta lo que conocemos, sí. Si queréis, acabo cantándoos el tema que hacen los monaguillos y los niños en Roa para pedir durante la semana de la Pascua. Pues prepárate, porque yo ya me voy a despedir y nada, decirles que ha sido un placer de nuevo dar un paseo con ustedes en esta ocasión por la musicalidad de la Semana Santa en la que estamos ahora inmersos. Así que disfruten y nos vemos la semana que viene, aquí en un paseo por la provincia. Ángeles, venimos, tengan buenos días, que a Jesús traemos con sus llagas vivas. Quiérele, cristiano, quiérele, por Dios. Ve cómo le llevan al monte Calvario de espinas y al brojos todo coronado, coronado, Cristo, Cristo coronado. Jueves en la cena, día señalado, Judas el traidor tan engañador, porque le vendiste a nuestro Señor por 30 monedas y menos valor, para hacer concilio para la pasión. El que más nos diera, más merecerá, y cuando se muera allí lo hallará, allí lo hallará, allí lo hallará.